Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a situarnos. Día 19 después de la operación. Estamos a 2 días de que haga 21 días, es decir, a 2 días de que haga 3 semanas de la operación. Y nada, seguimos con la recuperación, cada vez mejor. Y hago caminatas de más de 1 hora. Hay días en los que camino prácticamente 7 kilómetros, no hay ningún tipo de problema. Los niveles de cardio todavía no están preoperación, no nos vamos a engañar, pero van a ir subiendo. Sobre todo en plano, la cosa va muy bien. Cuando la cosa va para arriba, sí que noto que me quedo sin aire, cosa que es interesante porque cuando yo intento hacer ejercicios de apnea, en principio no tengo ningún tipo de problema, tengo una capacidad pulmonar muy similar a la que tenía, pero sin embargo me canso, pero cada vez me canso menos, con lo cual supongo que es algo inherente a este tipo de operaciones. Bueno, lo que quería hoy explicar, porque el canal empezó muy a piñón, ¿no? El primer vídeo, hola, estoy en el hospital, ¿qué tal? Es explicar un poco la historia, ¿no? Cómo hemos llegado aquí, cuándo se descubrió mi condición cardíaca y qué condición cardíaca tengo. Bueno, tenía, porque ahora está arreglado, ahora no tengo nada, ahora estoy perfecto, ¿no? Entonces intentar explicar un poquito cuál es la historia, cómo se descubrió la condición cardíaca y de paso pues explicar lo que se hizo en la operación, porque hay muchas formas de operaciones a corazón abierto, bypasses, instalación de marcapasos, etcétera. Y en mi caso lo que se hizo fue hacer un David, que intentaré explicar lo mejor que pueda. Antes de nada, decir que yo soy astrónomo, yo no soy cirujano, así que si algún cirujano está escuchando esto, se va a volver loco. Bueno, pues ¿cuál es la historia? Voy a intentar mostrar un par de fotos que tengo por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Este de aquí, no sé si se puede ver, creo que sí. Este de aquí soy yo, corriendo la maratón de Barcelona en el año 2016, en marzo de 2016. Por aquellos años yo me dedicaba a correr maratones, era mi hobby, la verdad, era antes de que empezara a bailar bachata y ese tipo de otros hobbies que adquirí con el tiempo. Pero mi hobby, mi focus en 2016 y 2015, y empezó más o menos a finales de 2014, era correr. Yo me dedicaba simplemente a correr y conseguí un nivel de fitness y de forma física bastante bueno. Estamos hablando que la maratón de Barcelona fue mi tercera maratón que hice en un periodo de 5 meses. Hice la maratón de Dublín, en Irlanda del Norte. Luego a los 2 o 3 meses hice la maratón de Atenas, sí, esa, la auténtica. Corrí desde Maratón, que es un pueblo, hasta Atenas. Y luego en marzo hice la maratón de Barcelona. Para los abril, creo que era marzo, sí. Para los frikis, la maratón de Barcelona la corrí en 3 horas y 31 minutos. Estamos hablando de correr 1 kilómetro a poco menos de 4:30 de manera continuada durante 42 kilómetros. Es decir, estaba en una forma física bastante excepcional para alguien que estaba en los 40 y que nunca realmente había corrido. Y yo había hecho siempre artes marciales. Bueno, en aquellos tiempos mi hobby era correr, viajaba por diferentes sitios buscando maratones, así que nada me hacía pensar que podía haber nada malo. En mi familia no había ningún antecedente cardíaco, nadie que se hubiera muerto de infarto. Como mucho, si la gente se moría de algo de mi familia, era de demasiado viejos. De hecho, mis dos abuelos aún viven, tienen 96 años y teníamos una historia de muchísima longevidad. Si algo nos pasaba en nuestras familias, que nos quedábamos sordos y nos quedábamos tontos, pero no había antecedentes cardíacos, con lo cual nunca ni siquiera me planteé que pudiera haber algo. Después de la maratón de Barcelona, mi cabeza durante la maratón ya pensaba en hacer la de Florencia, pero cuando acabé la maratón noté algo. Ay, ay, ay. Noté algo. Acabé la maratón y noté un cosquilleo en la parte de encima del corazón, ¿vale? El cosquilleo era una cosa muy, muy, muy sutil, ridículamente sutil, como si ponéis los dedos y hacéis así.
era tan sutil que no es ni dolor, es que no era absolutamente nada, no lo podría calificar ni como dolor, era simplemente pues una sensación de cosquilleo. El problema era que no se iba. No se iba ni día, ni noche, pasaban las semanas y no se iba. Y yo muy extrañado pensaba, ¿por qué no se va? Digo, se me habrá pinzado algún músculo o algo así, porque era muy exterior, no era interior, era muy exterior, como si fuera encima de la piel unos deditos. Pero bueno, yo tampoco le hice caso, pensé, se me habrá pinzado algún músculo, ya se me pasará. Y yo, después de una maratón, como hacemos los maratonianos, descansamos una semana y media, una semana y media, 2 semanas, solemos descansar para el estrés del cuerpo y volví otra vez a entrenar con mi running club allí en Glasgow, que era donde vivía, y volví a entrenar. Y yo noté algo raro. Noté que no mejoraba mis tiempos de carrera. Yo detrás de cada maratón era más o menos como el Goku en Dragon Ball, que cada vez que acababa un combate era más fuerte. Pues mis maratones eran así. Cada vez que acababa una maratón era muchísimo más fuerte. Mi nivel de fitness se disparaba incluso más. Pero en este caso no fue así, sino que iba más lento. Pero más lento te estoy hablando que en lugar de correr a 4:30, el kilómetro corría a 4:36. O sea, estamos hablando de tiempos rapidísimos que para una persona que no sea no digo un profesional, pero un atleta altamente entrenado, son tiempos que ni siquiera lo pensarían. Pero para alguien tan ridículamente entrenado y obsesivo como era yo, notaba que algo no iba bien. Entonces no conseguía avanzar en mis tiempos de carrera. Entonces me empecé a obsesionar, me empecé a preocupar. Digo, aquí hay algo raro. No sé qué narices es, pero aquí hay algo raro. Porque este cosquilleo y el hecho de que no consiga avanzar mis tiempos de carrera, hay algo raro. Cualquier otro lo hubiera ignorado, pero yo sabía que había algo sutilmente fuera de lugar que había que verlo. Entonces, ¿qué hice? Fui al médico y le dije claramente a la doctora, digo, mire, en Escocia fue todo esto. Digo, aquí hay algo que no está bien. Digo, ¿qué está pasando? Entonces me ignoraron, me dijeron, usted está en una forma física excepcional, es un corredor, eso no es nada. Y yo sabía que yo me iba a ir de esa consulta sin que me miraran. Entonces insistí, y ella, para que me callara, dice, mira, te voy a hacer un referral para que te mire un cardiólogo, pero que sepas que nos estás haciendo perder el tiempo. Total, me fui a un cardiólogo, me llamaron al cabo de una semana y, y vas a un sitio donde te hacen una ecografía, un ultrasound, una ecografía. Entonces, ecografía con cacharrito ese, que es para los que miras embarazadas, pues eso sirve para mirar muchas cosas. El caso es que llego allí, me quito mi camiseta, yo parecía que yo, el David de Miguel Ángel, estaba súper en forma, el técnico que había allí riéndose, en plan, bueno, Manuel, pero qué narices haces tú aquí, pareciéndonos perder tiempo. Yo, tú mira a ver, tío, mirando de lado, riéndose, jiji, jaja, y en un momento dado se quedó callado. Hubo un silencio total. Y yo le pregunté, ¿qué has visto? Y él me dijo, ahora te lo dirá el cardiólogo. Y bueno, digamos que yo era un corredor, un hombre totalmente sano, sin ningún tipo de problema del corazón. El corazón no era nada más que un motor para mí. Y al segundo siguiente, pues ya no era así. Entonces, vamos a intentar explicar, como buenamente pueda, qué es lo que se vio en aquella ecografía, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Esto de aquí es un corazón, ¿vale? Es un corazón cortado. Y como se puede ver, pues tiene tubitos que entran y tubitos que salen, ¿vale? Entonces, el tubo que quiero que os fijéis es en... ¿Qué cojo? El bolígrafo es este de aquí. Este de aquí es lo que se llama la aorta, ¿la veis? Que va del ventrículo este, como se llame, y sale, ¿lo ves? Es un tubo, es uno de los tubos más importantes del cuerpo humano, y sale del corazón y se dispersan diferentes venas. Bueno, eso que veis aquí, esto es un corazón normal y esto es una aorta normal. Lo que se vio en mi caso
fue lo siguiente. Recordad la aorta, un tubito que sale. Se vio que mi aorta tenía esto. Esto de aquí. Esta es una aorta normal, donde da una vuelta normal, y esta es una aorta a punto de reventar. Esto es lo que se llama un aneurismo aórtico, ¿vale? Entonces, un aneurisma aórtico es simplemente que este tejido de la aorta que tenemos aquí es débil, y ahora os explicaré por qué, y al debilitarse se va rompiendo, igual que una manguera de un jardín que tiene el material mal, pues se va inflando. Si esto se rompe, es muerte instantánea. No se puede hacer absolutamente nada. No es un ataque al corazón. Un ataque al corazón no deja de una desfibrilación del corazón, yo que sé que nadie dice que se puede llegar a salvar. Si esto se rompe, crack, toda mi sangre que expulsa el corazón va hacia mi cuerpo y me mata instantáneamente. ¿Vale? Entonces, tamaño. ¿Qué tamaño tenía esto? ¿Esto era para preocuparse? ¿No era para preocuparse? ¿Qué pasaba aquí? El tamaño del tamaño vuestro, de una persona normal, suele ser alrededor de 3 centímetros, ¿vale? 2,7, 3,2 centímetros aquí. Mi tamaño era 5,3 centímetros. ¿Eso es mucho o es poco? 5,3 centímetros es una probabilidad anual de matarme alrededor del 3%. ¿Eso es mucho o es poco? El riesgo de morir en operación para reparar esto es un 4%. Por tanto, los doctores dicen, el riesgo de operar cuando eso tiene 5,3 centímetros es menor que el riesgo de operar y que el tío se muera. Es decir, el riesgo de que se muera por sí mismo es menor que el riesgo de operar, por tanto no operamos. Y eso es simplemente lo que hacen los médicos. Cogen los números y dicen, por debajo de 5,5 no operamos, por encima de 5,5 sí operamos, porque por encima de 5,5 el riesgo anual de que esa cosa se rompa y el tipo que lo tiene caiga muerto es más elevado que el riesgo de operar. Y así estuve durante muchos años a 5,3 centímetros y cada 6 meses me hacían una resonancia magnética y me miraban si eso había crecido, para ver si crecía los 2 milímetros de más para llegar al punto de operación. Y así me pasé viviendo desde 2016 hasta el verano de 2022, que fue cuando se encontró. Es decir, que yo vivía alegremente con el conocimiento de que tenía una bomba en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Os voy a enseñar una cosita, de nuevo, el corazón, ¿vale? Fijaros una cosa. El corazón tiene lo que se llaman las válvulas, que son las cositas que se abren y se cierran y evitan que el corazón pues se llene demasiado de sangre o se vacíe demasiado. Fijaros en esta aquí. Esta de aquí es la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque sale a la aorta. Tampoco se complica mucho en inventarse las cosas. La válvula aórtica que sale a la aorta. Mira, os voy a enseñar una cosa. Mira, aquí está. Vamos a ver si esto se ve bien. Mira. Esto de aquí es una válvula aórtica normal. Es la que tenéis la mayoría de vosotros, o eso espero, que tiene 3 pétalos. La mía tenía más que 2 pétalos, básicamente tenía 1, ¿vale? Era incluso peor que esta. Tenía básicamente un agujerito en medio. Eso provocaba que esta cosita, al abrirse y cerrarse, expulsara demasiada sangre, fuera golpeando a lo que es la pared de la aorta que hemos visto antes y la fuera poquito a poco con los años dañando, ¿vale? Ahora, supongo que os estaréis preguntando, bueno, Manuel, ¿tú por qué eres un obsesivo compulsivo y viste que alguna cosa no estaba bien y fuiste al médico y te miró? ¿Qué síntomas tiene eso, ¿no? Para una persona normal que lo tenga. La respuesta es que no tiene síntomas. No tiene ningún tipo de síntomas. Cuando hablé con el cardiólogo, pues yo estaba aterrado, claro, dije, pero bueno,
Y esto como suerte que me ha dado por ir al médico, si no, ¿cómo se encontraba? El cardiólogo me lo dijo de una manera muy honesta, muy clara y muy directa. Me dijo, mira Manuel, esto hay dos maneras de encontrarlo. Una, de casualidad, como ha sido tu caso, y otra, en la autopsia, que es donde la mayoría de veces se encuentra. Siempre que veis que un futbolista cae muerto de la noche a la mañana, alguien que corre una maratón y cae muerto a la mitad, suele ser por esto. Así que ahora ya os he resuelto un pequeño misterio, ¿vale? El caso es que, bueno, se encontró esto. Una cosita, supongo que os estaréis preguntando, ¿eso lo tengo yo? ¿No? Coño, eso que está contando Manuel, ¿lo tengo yo o no lo tengo yo? Mira, lo que provoca esto, lo que aquí te puede matar básicamente es la aorta que se está inflando, ¿vale? La válvula bicúspide, el hecho de que la válvula en lugar de tener 3 pétalos tenga 2 o en mi caso tenga tuviera uno bastante asqueroso, eso no pasa nada, eso como mucho te provoca una insuficiencia de la válvula que hace que te canses y ya está, y a la larga pues se te cambia y ya está, no pasa nada, es una cosa bastante estándar. El problema es cuando tienes el aneurisma. Y el aneurisma lo provoca la válvula bicúspide. ¿En qué proporción? Por lo que he podido leer, y por favor, si pongo alguna cosa mal en los comentarios, que alguien me lo corrija, en la mitad de los casos que tienes una válvula bicúspide, se suele desarrollar un aneurisma. Si tienes una bicúspide, básicamente tienes todos los números, o la mitad de los números, para que se provoque el aneurisma y al final te mate. Te mata entre los 40 y los 50. Tengo 44 años. Entonces, ¿cuánta gente tiene una válvula bicúspide? ¿Cuánta gente en el mundo, en España en general, tiene una válvula bicúspide y no lo sabe? Porque no lo sabes, no lo notas. Entre un 2 y un 4% de la población. Es decir, entre un 2 y un 4% de la población, cientos de miles de personas, en el caso de España, y bastantes miles en el caso de Cataluña, llevan eso encima. Llevan una bicúspide sin saberlo. Y que en esa gente, la mitad de los casos, se les está desarrollando un aneurisma que los puede matar en cualquier momento sin que lo sepan. Ahora, mi recomendación, yo cuando se me encontró esto, fui a toda mi familia, porque esto es genético, esto naces con eso, naces con la válvula bicúspide, no se desarrolla cuando eres mayor, naces con eso. Fui a toda mi familia y dije a toda mi familia que se lo mirara. Padre, madre, hermanos, sobrinos. Gracias a Dios, todos tenían válvulas tricúspides fantásticas y yo era el único. Lo que recomiendo, señores, id al médico, decir, tengo un amigo que le ha pasado eso, me lo podéis mirar, se miran 5 minutos y os puede salvar la vida. Así que, hacerlo. Si el médico pasa de vosotros, os vais a una clínica privada, de estas que corren que hay por aquí, en cualquier clínica privada, entráis y decís, quiero que me mires si tengo la válvula bicúspide, pagáis 100 euros y ya está, os lo hacen, ¿vale? Así que mi consejo, no os la juguéis, miraros si hay algo dentro, que total, solucionarlo son 3 semanas, ya veis cómo estoy, y os salva la vida, porque si no, cualquier día que salgáis a correr, que hoy qué fuerte me siento, lo mismo no volvéis, ¿vale? Así que este vídeo me está quedando muy largo, voy a cortarlo y después voy a hacer otro con la operación, ¿vale? Mi consejo, no os fiéis, porque no sabéis lo que tenéis dentro. Mirádoslo, yo tuve la suerte de que se encontró y en el siguiente vídeo voy a explicar cómo se repara, pero mirároslo, porque una válvula bicúspide, que en principio no causa problema, os puede estar creando ahora mismo un aneurisma en la aorta ascendente que os puede matar literalmente, sin aviso, en cualquier momento. Así que ese es mi consejo, gastad 100 euros y que os haga una ecografía y que os miren si vais bien. En fin, no espero que nadie se asuste, pero
yo aquí os he contado mi historia. Bueno, en el siguiente vídeo os cuento cómo lo han reparado, ¿vale? Venga, hasta luego.